César Arredondo nos va a presentar proyectos de ingeniería y su relevancia en el riesgo. Bueno, de nuevo, la idea con esta presentación o lo que quiero transmitir en estas siguientes 15 diapositivas, básicamente tocar el tema de cuál es la importancia o la relevancia de los diferentes proyectos de ingeniería y el trabajo que aplicamos detrás de ellos y su aplicación hacia el enfoque de la gestión del riesgo. Básicamente quiero mostrarles aquí una matriz general que lo que trata de darnos una idea es de todo lo que va detrás de esta evaluación o de la consideración de la gestión del riesgo. Básicamente traté de resumir todos los procesos en base a las 4 componentes fundamentales de la estimación del riesgo, que ya sabemos que es lo que se refiere a exposición, amenaza, vulnerabilidad y al final la estimación de las pérdidas, que es lo que para el sistema, para el sector asegurador es, digamos, el dato de entrada más importante. Estamos hablando de la información que se requiere para cada una de cada una de estas componentes, el tipo de información, es decir, si se puede o si se requiere a nivel detallado o básico. Estamos hablando del origen, de dónde puede provenir este tipo de información y los recursos y al final los resultados que provienen de cada una de estas etapas. De forma general quiero especificar sobre cada una de ellas a nivel de la exposición, pues estamos requiriendo de información que se refiere a referencias, o sea, la información sobre, digamos, sobre las mismas pólizas, una parte financiera, la localización, donde de datos que nosotros estamos analizando y la estructura, o sea, las características ya a nivel, digamos, del comportamiento de los bienes inmuebles para los cuales queremos ver su comportamiento. En ese sentido, pues puede haber una información básica o detallada. Muchas veces la información que nos llega a nosotros es en un sentido básico. Cuando nosotros hablamos de un sentido detallado, tiene que ver mucho con condiciones o características geométricas o estructurales de los inmuebles que son muy importantes para nosotros, pero que desde otro punto de vista pueden ser relevantes o no. En ese sentido, pues el origen puede provenir desde el mismo cliente o desde el cliente, y en este caso pues que nosotros la tratamos de recabar o de identificar, que somos los consultores. Y finalmente, pues esto básicamente nos lleva a la evaluación o a la generación más bien de bases de datos, que son las que nos permiten retroalimentar nuestros sistemas y de alguna manera al final pues llegar a la estimación del daño o la pérdida. En otro sentido, en la amenaza, pues pensar en los diferentes tipos de fenómenos naturales o antropogénicos que nos afectan y cuáles son, digamos, las áreas de la ingeniería de las cuales podemos extraer información básica para ello. En este caso, pues estamos hablando como ya nos metemos en un tema científico, pues ya estamos hablando de información detallada, básicamente está enfocada hacia el consultor y pues en este sentido pues podemos hablar de cómo obtenerla, pues básicamente de información existente, de mediciones en campo o la extrapolación de algunos resultados que pueden ser históricos en zonas básicamente donde no tengamos información registrada. Al final los resultados pues van a ser una serie de mapas, van a ser análisis deterministas o probabilistas, y esto es lo que al final nos plantea los mapas de amenaza o de peligro que normalmente vemos en los informes o en los cálculos del riesgo. En el sentido de la vulnerabilidad, pues básicamente también nos metemos en una parte técnica que incluye modelos, experimentación, y pues que básicamente va a ser el consultor, y como mostraba Mauro Niño en la presentación previa, pues la idea es encontrar funciones que me permitan relacionar la intensidad que me caracteriza un fenómeno natural respecto, digamos, a un porcentaje de daño sobre el inmueble, sobre la estructura de interés. Y al final, pues ya para el cálculo del riesgo, daño y pérdida, es considerar toda esta información y ya sea de nivel básico o detallado, pues la idea es nosotros poder llegar al final a hacer una evaluación cualitativa o cuantitativa digamos, de los bienes inmuebles que estamos exponiendo ante una amenaza, y al final pues obtener estos índices que finalmente ustedes usan comúnmente, como son los PMLs o las primas. Básicamente, dentro de todas estas generalidades, o para poder atender
digamos, todo este campo de acción en el que básicamente la parte que está en verde es donde actúa la ingeniería práctica, la ingeniería, digamos, científica, pues básicamente nosotros desde RN, desde la parte de ingeniería, lo enfocamos desde tres puntos de vista. El enfoque es de la ingeniería práctica, que se encarga básicamente de todo lo que tiene que ver con las visitas a las obras, las inspecciones, hacer instrumentación sobre los edificios, hacer revisiones estructurales y no estructurales, en algunos casos pues hacer instrumentación cuando se requiere caracterizar o tomar cierta especificación del comportamiento de una estructura de interés. En el tema de riesgos naturales y antropogénicos, pues básicamente aquí es donde empezamos a trabajar un poquito con el equipo de Benjamín Huerta del área de sistemas de RN, en el que intentamos como mantener una actualización respecto a la amenaza, respecto a las funciones de vulnerabilidad, respecto a las bases de datos y cómo el sistema las entiende y las toma para hacer los cálculos prácticos. Y desde el punto de vista de gestión del riesgo, pues básicamente es un trabajo que en conjunto hacemos con el sector que ustedes representan y que va hacia la actualización de tener los sistemas con ciertas actualizaciones, que es lo que nos hablaba Edgar hace un minuto, la estructuración y elaboración de bases de datos puntuales a partir de la información que ustedes nos suministran y la optimización de indicadores de riesgo, que son los valores que finalmente les sirven a ustedes como referente frente a sus clientes. En esta diapositiva pues básicamente resumo como los diferentes tipos de proyecto y la ubicación de los mismos, donde hemos tenido la posibilidad de participar desde el área de ingeniería en algunos representativos del último año, los últimos 12 meses, de junio del 2014 a junio del 2015. Pues básicamente los que son los triángulos son proyectos que se refieren a la estimación del riesgo, la evaluación del riesgo por fenómenos naturales antropogénicos. Tenemos estas tres símbolos, pues básicamente se refieren a estudios a nivel de gestión del riesgo para cadenas comerciales, industrias e inspecciones y para algunos portafolios o carteras de algunas aseguradoras, reaseguradoras o corredores que básicamente, con los que básicamente interactuamos frecuentemente. Y al final estos que son como los globitos, pues básicamente se refieren a la actividad de ingeniería práctica, o sea, la que nosotros llevamos directamente sobre las diferentes zonas donde están los inmuebles que nos interesan o las estructuras para las cuales queremos optimizar ciertos parámetros de diseño. Esta es una figura, pues aunque no se ve muy bien arriba, pues básicamente es una figura que trata de hacer un zoom de algunas de estas zonas, por ejemplo Ciudad de México, donde aquí se están acumulando, digamos, algunos de los símbolos. En general, y como les comentaba, desde el punto de vista de la ingeniería práctica, pues nosotros estamos optimizando parámetros de diseño de las estructuras, en este caso y muy frecuente en el tema sísmico, que es muy relevante para Ciudad de México y diferentes ciudades de México. La evaluación de la caracterización de cómo se están comportando esas estructuras que nos interesa estudiar dentro de una cartera o para un proyecto en particular, hacer temas de análisis de vibraciones, es decir, entender si los niveles de vibración que tenemos en una estructura producen confort o no para los ocupantes, y también hacer una evaluación de la vulnerabilidad estructural, que esto va un poco enfocado a qué sistema estructural es el mejor y cómo se comporta ante los sismos o los eventos, llamemos en este caso de forma general, que pueden afectar un sitio en particular. El enfoque, pues básicamente todo tipo de estructuras, puentes, escenarios deportivos, edificios, algunos aeropuertos en particular, y los clientes pues aquí son diversos. Puede ir desde el gobierno hasta bancos nacionales y extranjeros, inversionistas independientes, o normalmente son despachos de cálculo, ya sean nacionales o internacionales. Estamos interactuando normalmente con gente del ramo, que pueden ser constructores, arquitectos o ingenieros civiles. Y algunos proyectos por mencionar de interés que hemos desarrollado o en los que estamos a punto de participar recientemente, básicamente medir o caracterizar las propiedades dinámicas del edificio B2 de Pemex en Ciudad de México, el nuevo edificio, hacer una caracterización de las intensidades para el diseño del nuevo edificio de la Embajada Americana de Estados Unidos, y también para algunas centrales de ciclo combinado para Iberdrola en el Estado de México, Sinaloa, Baja California Norte y Chihuahua.
Y también se ha trabajado a nivel de puentes y de algunos museos, por llamarlo, el Museo Tecnológico aquí en Ciudad de México, con el tema de encontrar cuáles son los parámetros óptimos de diseño para que el ingeniero estructural sea capaz de optimizar las secciones y digamos los materiales para el mismo. Y recientemente pues estamos en etapa de aprobación o de un tire y afloje para un proyecto para el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, donde de nuevo haremos un estudio de la amenaza por sismo o entraremos como asesores en el tema de la amenaza por sismo en el sitio donde se pretende construir esta obra. Desde el punto de vista de riesgos naturales y antropogénicos, pues básicamente estamos trabajando en consorcios para convocatorias, para proyectos de riesgo. Esto se puede hacer a nivel institucional con instituciones como Mundial, como el Banco Interamericano de Desarrollo. También estamos en proyectos de estimación del riesgo a diferentes niveles y constantemente, como les decía, con el área de sistemas de la empresa, en la actualización de todos los que son los insumos para los mismos, para los sistemas. Este enfoque pues básicamente está hacia dónde? A la infraestructura pública y privada, a proyectos regionales y o locales en los cuales se quiere evaluar algún perfil del riesgo y también donde se pretenda la evaluación de las amenazas ante el cambio climático, que es un factor que digamos que siempre entre los proyectos o de las convocatorias es un constante, digamos, un punto muy interesante y que ahorita tanto para el Banco Mundial y para el Banco Interamericano pues es algo que es muy relevante. Respecto a los clientes, pues como les decía, sector gubernamental, estados y municipalidades principalmente porque tiene que ver mucho con las condiciones actuales de la infraestructura de nuestro país y entidades internacionales que ya les había mencionado previamente. Proyectos de interés, digamos, en esta área dentro de la coordinación de proyectos de ingeniería, pues básicamente la actualización del sistema R, tanto para América Latina como para el Caribe. Un proyecto específico del que ahorita daré más detalles, que es la evaluación del riesgo sísmico en la infraestructura y el equipamiento del metro para el sistema de transporte colectivo aquí en Ciudad de México. También la evaluación del peligro por inundación en algunas zonas pues, del DF, en este caso en lo que se conoce aquí como el Cerro del Kilo, y esto se hizo para Camsa, en Tlalnepantla. La actualización que se hizo sobre el Atlas de Riesgo, que previamente el doctor Reynoso también mencionó, que se hizo para Sedatu en Baja California. La evaluación del riesgo por sismo en diferentes tipos de estructuras en el cantón de San José en Costa Rica. Trabajamos en conjunto con quienes estaban desarrollando las normas ecuatorianas de la construcción a nivel de consultoría para dar nuestra opinión y optimizar, digamos, las normas que van a regir el diseño. Y finalmente, y importante que estamos haciendo recientemente, que es el tema de determinar zonas de seguridad ante el riesgo por sismo para la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México. A nivel de gestión de riesgo, y es lo que directamente ustedes los han venido implicando, básicamente estamos hablando de cálculos de reservas, cálculos del riesgo, inspecciones y una serie de capacitaciones que pueden ser técnicas o incluso referidas al mismo uso de los sistemas que RN dispone. Esto en este sentido tiene un enfoque que puede ser comercial, residencial, o ha estado más bien también enfocado a nivel de la industria, desde panificadores hasta fábricas de vidrio y granjas avícolas y porcícolas. También enfocado a la caracterización o a la evaluación de primas o de PMLs para lo que es toda la infraestructura en escuelas, vías, redes de servicios básicos, etc. Y a nivel de estructuras especiales, pues considerar que se pueden caracterizar, digamos, de forma detallada lo que son las plantas potabilizadoras, los tanques y algunos ductos, por no entrar en mucho detalle. ¿Quiénes son los clientes? Pues normalmente las compañías de seguros, administradores de riesgo, corredores de seguros o los brokers. Y como para detallar y de forma interesante, pues nos hemos enfocado durante los últimos 12 meses en estos proyectos, que es la estrategia de la gestión integral del riesgo para Oaxaca, el riesgo hidrometeorológico sobre algunas granjas porcícolas por solicitud de ADRIS en Yucatán, la inspección de edificios para seguros Atlas en Acapulco, Tijuana, el Estado de México, el Distrito Federal incluso.
la evaluación del riesgo sísmico con fines de regulación para diferentes compañías como Pacífico, RIMAC, EMAFRE, entre México y Perú. Y la evaluación por riesgos hidrológicos y sismo, básicamente para compañías como Vitro, Bachoco, Bimbo y Unicomer a nivel de México y Centroamérica y el Caribe. Para discretizar 2 o 3 proyectos de los que fueron relevantes o que identificamos como relevantes en el último año, pues me gustaría desde la parte de la ingeniería práctica hablar del proyecto que se hizo de la evaluación del peligro, la estimación de los parámetros de diseño, del espectro de diseño para un puente que está ubicado en Ibarra, Ecuador. Como resumen, pues básicamente es un puente que está caracterizado por 3 claros. El claro mayor es de 150 metros, tiene una altura máxima al centro de los claros de 100 metros y una longitud total de unos 400 metros. El ancho de la calzada pues básicamente es de unos 35 metros, unos de 4 carriles si mal no recuerdo, y básicamente los alcances de este proyecto se enfocaban a caracterizar el peligro sísmico en la zona, determinar cómo eran los efectos sitios, o sea, si había posibles amplificaciones relevantes para el diseño, hacer una desagregación probabilista, es decir, conocer todas las fuentes que pueden influenciar o ser promotoras del riesgo por sismo en el sitio y de alguna manera ver cuáles son los eventos más relevantes, de qué magnitud, a qué distancia y de qué origen. Hacer una evaluación de las intensidades que están asociadas a diferentes periodos de retorno, porque en general lo que le interesa a las compañías constructoras o de diseño es evaluar las condiciones de servicio y de colapso de sus estructuras. Finalmente, los entregables fueron un espectro de diseño local, un espectro de diseño que es óptimo para el diseño de las estructuras, y también algunas simulaciones o algunos acelerogramas sintéticos que le permite al diseñador hacer una evaluación incluso de comportamientos no lineales de la misma. En general pues podemos ver una ubicación de por dónde va el puente a la margen derecha e izquierda digamos del río que está bajo el mismo. Básicamente se hizo una medición, o se instrumentaron 12 puntos a lo largo y en las zonas digamos inmediatas al cauce de por donde iba a pasar el puente. Este son el tipo de resultados que obtenemos, lo que nos da la instrumentación allí y lo que nos permite conocer qué niveles de amplificaciones y digamos cuáles son las características del suelo donde se va a cimentar el puente en este caso. Contamos con información geofísica y a partir de ella pues trabajamos ciertos modelos unidimensionales que aquí comparamos con los promedios de las vibraciones ambientales. Al final pues se hace el previo pues era un trabajo de campo, digamos más bien de en campo. Aquí ya se empieza a hacer un trabajo de gabinete, o sea directamente en la oficina, el que nos permite hacer una caracterización de las fuentes que afectan al sitio, una caracterización geométrica de inclinación de los planos de falla, a qué profundidad se encuentran, de las intensidades, de cómo se presentan estas intensidades asociadas a diferentes periodos de retorno, y también identificar los que serían los escenarios críticos a partir de ello, y finalmente pues encontrar a partir de la información o de las estaciones de registro en la zona de Ibarra, Ecuador, una serie de acelerogramas que me permitieran hacer simulaciones de eventos con ciertas características especiales de duración e intensidad, y con ello pues ya plantear al final lo que son los espectros óptimos de diseño tanto para el constructor como para el diseñador. Otro proyecto interesante, uno de los 3 proyectos que quería presentar en principio, o de los 2 proyectos, pues básicamente lo que les hablaba sobre el proyecto del metro para la STC, pues básicamente consistió en una visita a las instalaciones para una identificación de las estaciones, vías, los edificios administrativos, digamos que tienen que ver con la infraestructura del metro, y incluso la identificación de los talleres que le dan un mantenimiento constante a las mismas. Se hizo una visita a las instalaciones, se les asoció y se les desarrolló en algunos casos las funciones de vulnerabilidad que permitieran caracterizar cada una de estas estructuras o de la infraestructura vial. Se identificaron los daños previos, saber en qué condiciones se encuentran los edificios que actualmente se visitaron, y al final se hizo una evaluación del riesgo de la infraestructura y de los puestos centrales de control, que son el PSC1 y el PSC2.
Este tipo de resultados son los que, digamos, los que se extraen a partir del análisis de riesgo que se lleva a cabo para este proyecto, y básicamente se refiere a mapas de peligro para ciertos escenarios particulares. Por ejemplo, uno de los eventos es el del 85, y también a partir de ello asociar mediante las funciones de vulnerabilidad que ya comentamos previamente cuál era el nivel de daño que podríamos esperar, o cuáles eran los tramos o los edificios digamos, de las instalaciones que más pudieran verse afectados. De igual forma, parte del proyecto consistía en incluir más bien un cálculo y una transmisión casi inmediata de estos mapas o de esta información que se obtuvo a partir de la visita y a partir de una estimación probabilidad del riesgo, que se hiciera una transmisión inmediata de los datos desde una estación en Ciudad Universitaria, y considerando como productos diferentes mapas de intensidad y por lo menos daño cualitativo respecto a las diferentes instalaciones. Esto se podía hacer una transmisión a través de diferentes medios, como los correos electrónicos, a través de un celular, a través de, digamos, de imágenes tipo la que nos estaba mostrando previamente, o a través de un servicio de correo interno. ¿Esto qué efecto tiene? Esto tiene un efecto muy importante sobre la planeación institucional para la atención de las emergencias inmediatas, y por lo menos tener un control directo sobre dónde ir, qué parte de mi infraestructura atender, por lo menos de forma inicial, a partir de resultados como los que previamente mostramos en estas diapositivas. Y finalmente, otro componente del estudio para el metro consistía en hacer una evaluación de los contenidos o de componentes no estructurales que teníamos dentro de las mismas instalaciones. Podemos estar hablando de los mismos equipos, y a través de las consideraciones de cuáles pueden ser las estructuras más afectadas o la amplificación en sus diferentes niveles, estimar o proponer diferentes medidas de mitigación, como sistemas fijos o sistemas parciales para cada uno de ellos. En esta parte de la gestión del riesgo, que es como el tercer sector, que desde el área de proyecto o de la división de proyectos de ingeniería en RN queremos considerar, queremos como mostrarles una visión de lo que nosotros encontramos cuando ustedes nos brindan su información, o a partir de la información que está disponible. En general, y yo creo que esto es claro para todos, son problemas que tienen múltiples variables involucradas. Entonces podemos tener muchos sistemas estructurales en nuestras bases de datos, podemos tener muchas irregularidades que en general son difíciles de contemplar dentro de los sistemas que convencionalmente se pueden disponer para la estimación del riesgo. Hay muchas normatividades, es decir, cada estructura se puede caracterizar por una función de vulnerabilidad dependiendo del año en que fue construida esa estructura, independientemente de si es el mismo sistema estructural. Eso complica mucho más el panorama de cómo hacer una estimación clara, o una estimación, digamos, sin una incertidumbre muy grande de los valores del riesgo. Estas 3 o 4 imágenes lo que pretenden mostrar es, a nivel, por ejemplo, de diferentes sistemas estructurales, y la cantidad digamos, de inmuebles dentro de una base de datos, cuál es la variabilidad. Entonces pueden haber muchos sistemas estructurales, y cada uno de ellos pueden estar en una mayor o menor frecuencia de aparición dentro de la base de datos. Eso dificulta que yo pueda generalizar y pueda decir, utilizo esta función de vulnerabilidad y se la aplico a todas las estructuras. Tendría valores o muy conservadores o muy por debajo de la seguridad, y es algo que no queremos. En otro sentido, el año de construcción, no necesariamente si tienen el mismo sistema estructural, pues están asociados al mismo año de construcción. Esto más bien se asocia a la norma vigente en el momento en que el edificio fue construido. Y finalmente, el número de niveles es otro factor muy importante. Un edificio de marcos de concreto, por ejemplo, no tiene la misma respuesta o la misma propensión al daño, considerando que tiene 2 o 15 niveles. Esto, digamos, que tiene una variabilidad importante. Y al final,
algo que hay que considerar es de qué forma está esta información entregada al consultor, en este caso RN. O sea, está entregada a nivel detallado. Tenemos la ubicación puntual, longitud, latitud de cada una de los inmuebles, o tenemos algo asociado a los códigos postales, a los CUL. En fin, esto es una variable que también hay que considerar dentro de los cálculos. En ese sentido, tenemos información suficiente. ¿Qué tipo de información suficiente? La información de ubicación y estructura, como les decía antes, puede ser básica y detallada. Pues básicamente puede estar dirigida, o sea, la información detallada la trabajamos nosotros directamente desde el área de ingeniería, y esta se precisa o se concentra en la ubicación de dónde están aproximadamente las estructuras. El doctor Reynoso ahorita mostraba un caso de estoy más allá, adelante o detrás de él, de una montaña, por ejemplo, ante un huracán. Eso me va a condicionar si voy a tener mayores o menores daños, o mayor o menor nivel de afectación. Y a nivel de la estructura, miren la cantidad de parámetros adicionales, ¿okay? La cantidad de parámetros adicionales que yo podría considerar dentro del mismo. De forma general, esto nos conlleva a hacer una serie de pruebas pilotos que nos permitan considerar todos los parámetros involucrados dentro de la evaluación de los valores de riesgo primas y los PMLs, y esto nos permite entonces considerar que puedo tener una distribución, digamos, elegida por el consultor, una distribución puntual a nivel de un código postal, donde aquí puedo encontrar 1000 o 10.000 inmuebles de diferentes características, o mallas ya puntuales de las carteras sobre la distribución de ciertas zonas espaciales. Y al final, y como muy importante pues en esta diapositiva, es mostrar que dependiendo de si mantengo para diferentes sistemas estructurales, por ejemplo, y si mantengo constantes otros parámetros, la respuesta a los cálculos de mi PML para diferentes periodos de retorno puede ser muy diferente o muy variable. Eso tanto para los sistemas estructurales como para en este caso no es tan relevante, pero puede ser muy importante para diferentes usos. Y al final eso es algo de lo mismo, tanto un modelo que yo tenga previo de la evaluación del riesgo como uno actualizado puede tener variaciones importantes, que sería entre la línea punteada y entre la línea, digamos, continua. No tiene relevancia hablar de esta diapositiva. Y finalmente, todo lo que podemos hacer desde ingeniería, ya sea a nivel práctico o a nivel desde el escritorio, pues tendrá importancia dentro del cálculo del riesgo final, pero esto debe promoverse básicamente desde las entidades o de las instituciones que gestionan el riesgo. Señalar básicamente muchas empresas o aseguradoras, reaseguradoras que han trabajado con nosotros, y finalmente pues agradecer a las personas o a las instituciones que estuvieron dentro o han estado con nosotros durante el último año en los diferentes proyectos. Muchas gracias.